Buenas tardes, mi nombre es Yoilibe García y hoy les estaré mostrando una base de datos llamada Banco. Ahora nos vamos a introducir en Access, en mi caso es 2010, le doy clic en Microsoft Access 2010. Esperemos a que cargue. Una vez abierto Microsoft, vamos a crearla, le vamos a poner un nombre, se va a llamar Banco, en mi caso con mi nombre, Yoilibe García. Le damos crear. Ahora viene, nos ubicamos en tablas, vamos a darle en ver diseño, vamos a ponerle el nombre de esa tabla, sucursales. Vamos a poner como llave principal, vamos a colocar código de sucursales. Luego de eso sería tipo de datos número se queda en entero largo. Luego nombre, texto, y en el texto sería 15. Seguimos colocando en los campos ciudad, serían texto, y de texto también sería 15. En la siguiente sería fecha de apertura, sería fecha y hora. Utilizamos máscara de entrada como fecha corta, le damos finalizar. Ok, en la siguiente sería abierta. Esto es para saber si la cuenta sigue activa o no está activa. Sería sí y no, como tipo de datos. La guardo. Y me dirijo a crear otra tabla. Esta tabla se llama clientes. Como clave principal tenemos el DNI. Sería tipo de dato texto con un tamaño de campo de 9. Seguimos en la siguiente, sería nombre, texto como tipo de dato y 15. Seguimos con apellidos, texto y 20. Dirección sería texto, no memo. Le colocaría memo y listo. Teléfono sería texto y le ponemos 11. Luego corresponde código sucursal. Seguimos en número entero. Y guardo esta tabla. Le doy a la siguiente y vamos a crear la tabla de cuentas. Número de cuenta como clave principal. Tipo de dato número. Seguimos con la siguiente. Sería fecha apertura. Texto lo vamos a cambiar a fecha y hora. Máscara de entrada le vamos a agregar, la guardamos. Sería fecha corta. Le damos finalizar. Saldo sería texto con moneda euro. El siguiente sería el DNI. Sería texto 9. Le doy guardar a la siguiente tabla. Sería movimientos. Como código de entrada principal sería código movimiento autonumérico. Tenemos el siguiente que sería fecha hora, máscara de entrada, fecha corta, guardar y finalizar. Tenemos tipo de operación, sería texto y 1. Cantidad, aquí sería moneda
Luego el siguiente, número de cuenta, texto, número. Y guardamos la tabla. Ahora vamos con las relaciones. Cierro las pestañas y vuelvo a ingresar. Añado, le doy en el clic de relaciones o de herramientas de base de datos, luego relaciones. Habilito el contenido y me va a aparecer mostrar tabla. Ahí voy a seleccionar las tablas que se presenten o que desee relacionar. Las selecciono, las organizo y luego las voy relacionando. Las relaciono de la siguiente manera: DNI con DNI de la tabla de cuentas, le doy a exigir, luego número de cuenta en la tabla de cuentas, con número de cuenta de la tabla de movimientos, le doy exigir y crear. El siguiente es código sucursal de la tabla de sucursal con la tabla de clientes, código sucursal. Le doy exigir, crear y allí tengo las relaciones. Le doy guardar. Y ahora el siguiente paso sería añadir el contenido, la información, los datos de este banco. Comienzo con el DNI, luego coloco el nombre, apellidos, dirección, teléfono, dejamos el código sucursal ahí, luego vuelvo a repetir los mismos procedimientos. En total tengo 5 registros. ¿Correcto? Luego abro la siguiente tabla, que sería cuentas. Me ubico en número de cuentas. Coloco los números de cuentas. Fecha de apertura. Colocamos las fechas de apertura. Una vez lista la fecha de apertura, nos ubicamos en saldo. Saldo sería el monto que tendrían las personas en el dicho banco. Luego nos ubicamos en DNI y aquí realizo copia y pega para facilitar el traslado de los datos. Le doy a aceptar para que se combinen los 5 registros. Tenemos la siguiente tabla para rellenar: movimientos, código de movimientos, y el siguiente sería fecha. Colocamos las fechas, los códigos de movimiento son autonuméricos. Luego tipo de operaciones, cantidad, que sería la cantidad en que las personas estarían haciendo ese movimiento. Y realizamos otro copia y pega, otro traslado de número de cuenta para facilitar este traslado de registros. Abrimos otra tabla, colocamos las sucursales, sería la tabla: nombre de la sucursal del banco, la ciudad donde está ese banco, colocamos la fecha de apertura, que sería copiar y pegar para poder trasladar esos datos fácilmente. Y también
vamos a colocar códigos de sucursales con números al azar para poder llenar los 5 espacios y luego hacer un copia y pega para poder trasladar los verdaderos códigos de sucursales de manera fácil y sencilla. Rellenamos igualmente los nombres de los bancos, la ciudad. No vamos a rellenar fecha de apertura porque sería para volver a copiar y pegar, hacer ese traslado de la fecha de apertura que ya habíamos rellenado anteriormente. Ok. Copio y pego códigos de sucursales, quedan exactos. Y copio y pego la fecha de apertura. Todo esto para no tener ningún tipo de error en tal caso de estar volviendo a copiar datos. Por último tenemos abierta, que como comenté es para saber si esa cuenta está disponible o no está disponible. En este caso sí las tenemos disponibles y por eso se están haciendo transacciones o movimientos. Y así quedaría nuestra base de datos completa. Espero les haya servido este video. Feliz noche.